hasta que tenemos un grano tostado, que es la transición de pirólisis a la reacción del endotérmico y el exotérmico, ¿no? Y esa es cada una de las características en las que el café va avanzando durante cada una de las fases del tostado. En los cambios físicos, fíjate, de humedad y peso, durante el proceso de tueste, la carbonización de la fibra del grano, se fractura la pared celular, hay una migración de aceites y el cambio de la densidad del grano, ¿no? Esos cambios inmediatamente, lógicamente, alteran y afectan la composición, tanto química como la estructura molecular, ¿no? En donde el grano se hasta duplica en tamaño en el momento en que se está tostando. Andrés. Y aquí vemos las fases del secamiento endotérmico cuando iniciamos en el tueste. El contenido de agua es de un 6-12%, absorbe calor externo. El agua actúa como conductor a 100 grados centígrados, el agua comienza a evaporarse, enfriando la superficie del grano. La transferencia de calor se dificulta debido a la estructura celular hueca. A 130 grados centígrados el color cambia de verde a amarillo y en ese momento empieza el proceso de caramelización, ¿no? Comienza a oler a guisantes, paja tostada, palomitas de maíz, y el volumen del grano entonces empieza a aumentar a partir de ese momento. Andrés. Se acumula presión interna por el vapor de agua, el color cambia de amarillo a café claro, las paredes celulares se secan, se vuelven menos elásticas, los niveles de sucrosa comienzan a caer, las grasas y proteínas comienzan a descomponerse. El primer crack o pop, aproximadamente entre 160 y 180 grados centígrados, la abertura central se abre, inicia el proceso de pirólisis y el tamaño se incrementa de un 50 a un 100% con una pérdida de hasta un 5% del peso. ¿Sí? Y a partir de allí, si vamos entonces a catar, ¿no? Ya tenemos que estar al pendiente porque en ese es el proceso en el que vamos en algún momento a sacar nuestro grano, ¿no? Se cae la película plateada, inicia la reacción laminar, los aminoácidos libres, proteínas y péptidos reaccionan con azúcares en definición para formar componentes aromáticos y volátiles, dando la pigmentación del café. El color cambia de café claro a café más oscuro, la formación de aromas inicia, cambia la composición química, se caramelizan los azúcares, entre 180 y 200 grados centígrados hay una pérdida de peso de hasta un 13%, se acumula presión de gas y la matriz celular entonces se torna más quebradiza. En el segundo crack o pop, aproximadamente a 200 o 220 grados centígrados, se desprenden gases y aromas volátiles, aceites aparecen en la superficie, la fase endotérmica corta a una fase exotérmica, carbonización de celulosa, humo azul o gris, acre, a medida que se queman los aceites que salen, ¿no? Mientras está el proceso de tueste. Las grasas se esparcen sobre la superficie, si se continúa aplicando calor, la carbonización dejará el grano cenizo carbonizado, la pérdida total del peso hasta un 20% por agua, la película plateada, el dióxido de carbono y aromas desaparecen porque lo que hay entonces, ¿no? Es un grano completamente carbonizado. ¿Sí? Y eso es lo que sucede, ¿no? Cuando ya pasamos en ese sentido. ¿Quieren que regrese a la... Es que lo veo tomando fotos. ¿Quieren que regrese a la gráfica anterior? Regrésate a la gráfica anterior. Mucho. Avanza un poquito. ¿A dónde están los granos? ¿Un poquito? ¿Sí? Que me van a tomar fotos, espérate. No sé si carguen memoria USB, pero si cargan memoria USB, con el mayor de los gustos, Andrés puede suplirles la ponencia, y más luego ahora, supongo yo que estará, lo colgará en la página de la cumbre para que todo el mundo tenga acceso a la información que hemos traído con el mayor de los gustos, ¿no? ¿Puedes avanzar un poquito en la siguiente, por favor?
Gracias. Controles y toma de datos. La clave para desarrollar un perfil de tueste es la toma de datos de los elementos críticos durante el ciclo de tostado. Y luego entonces la idea es catar y seguir catando, ¿no? Porque es lo que nosotros vamos a probar luego de que, ¿no? Tostemos. Cada una de las cosas que desarrollemos en el laboratorio las tenemos que probar nosotros para poder entonces definir e identificar correctamente bien. De lo contrario, estamos haciéndolo mal, ¿no? Por eso hay que probar lo que estamos haciendo o lo que hemos creado o desarrollado, ¿no? Las variables críticas, lógicamente, el tiempo, la temperatura y el flujo de aire son realmente importantes tenerlas en cuenta. 3. Los granos de café deben ser enfriados rápidamente para no sobretostarlos en su propio calor, aire o agua. Después de enfriar los granos aún están inestables, liberando dióxido de carbono por varias semanas. 1 kilogramo de café, miren, da entre 6 y 10 litros de gas, ¿no? En el proceso de gasificación. Por eso es que los baristas dejan por tantos días su café desgasificando, ¿no? En un proceso de catación, el café lo dejamos entre 2 y 24 horas desgasificando, pero el café, tienen ustedes la cantidad de litros de gas que genera, ¿verdad? Normalmente dióxido de carbono. Y esta era lo que les comentaba en antes, ¿no? Por ejemplo, un cafecito claro es conocido como light cinnamon, ¿no? O canela claro, ¿no? Y New England, ¿no? Que viene siendo agrio granoso bajo un fuerte y una acidez leve. El medio, Medium American, ¿no? O el City Brown, y así sucesivamente. Esto simplemente lo he traído para que ustedes conozcan la nomenclatura de cómo se conoce popularmente los tipos de tueste, ¿sí? De manera comercial. Para mí, en lo particular, simplemente son una metodología de referencia, ¿no? Pero nosotros somos los que estamos llamados a desarrollar nuestro propio estilo, nuestro propio tueste, y somos nosotros los que conocemos además nuestro grano y sabemos cómo lo vamos a poder manejar y cómo lo vamos a poder desarrollar. Andrés. Temperaturas, olor, vista y sonido, ¿no? Es muy importante tener en la máquina nuestra, ¿no? la posibilidad de tener un buen termómetro que nos permita a nosotros conocer la temperatura de la masa. Eso es muy importante. Olor, ¿por qué olor? Porque normalmente cuando estamos tostando se empiezan a generar gases. Esos gases es importante olerlos, ¿no? Porque eso nos va a ir determinando, ¿no? En qué fase del tueste vamos, ¿no? La vista y el sonido, lógicamente vamos a ir sacando muestras de lo que estamos tostando, ¿no? Y eso nos va a dar a nosotros el parámetro de cómo va el tueste. Y lógicamente que lo digo porque en el primer pop o en el primer crack, ¿no? Ya sabemos que estamos terminando de tostar y que tenemos que estar pendientes para no generar un sobretueste que nos dañe inmediatamente el trabajo que hemos estado desarrollando. Ningún café tiene buen gusto antes del primer crack. Demasiado claro tendrá sabor a nueces, hermoso o con sabor a pan. Cualquier momento entre el primero y el segundo crack, que es un tostado normal, alrededor del segundo crack será agridulce pero placentero. Después del segundo crack el café estará carbonizado con sabor industrial a ceniza libre. El café tostado por mucho tiempo a una temperatura baja o estática tendrá sabor a horneado, ¿no? Granos diferentes se comportarán en diferentes formas, aun cuando se mantengan en la misma curva de temperatura durante el mismo lapso para todos los tostados. Cada café tendrá un sabor diferente a diferentes niveles de tostado, ¿no? Por ejemplo, si vamos a trabajar un café sobre malla 16, es muy diferente si vamos a trabajar también con un café entre malla 14 o de malla 12 a malla 15, ¿no? Porque el comportamiento dentro del cilindro no es igual. Granos más grandes, ¿no? Se manejan de una manera diferente y los granos más chicos de otra. Es lo mismo que si estuviésemos tostando los famosos caracolillos o piberris, ¿no? Como son redondos, son más fáciles de tostar, se manejan mejor, ¿no? Y además a
mí en lo particular me gusta más como sabe estudiar un grano normal, que a pesar de que es considerado defecto, para mí tiene un sabor sensacional. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de que vamos a tener ese manejo. Normalmente cuando hacemos nuestras compras de café verde, tenemos que ser muy claros al momento de hacer la solicitud de lo que estamos comprando por el tipo de preparación. Si es una preparación americana, vamos a saber que allí va a venir grano de todo porte, normalmente de malla 12 a malla 15. Pero si es una preparación europea, entonces tenemos que estar conscientes que vamos a recibir sobre malla 16 y hasta malla 18, que es la preparación europea. Entonces, esos son factores que también van a determinar de qué manera se van a comportar los granos dentro de la máquina y sabremos también cómo tenemos que manejarlos nosotros. El agua se evaporará más rápido en granos cultivados en baja altitud, bajo procesos secos o naturales, añejados, granos elefantes debido a una estructura celular menos sólida y un corte central más ancho. Los cambios de color aquí serán más rápidos y más parejos. Y con esto lo que quiero es entonces decirle a usted que fue que me preguntó Nacho cómo se manejaban los naturales, el por qué los naturales tenemos que manejarlos con más delicadeza. Granos cultivados a mayor altitud bajo proceso de lavado fresco y caracol son más densos y tendrán mayor contenido de humedad y requerirán diferentes técnicas de tostado. Para mantener características de origen en un grano con tueste oscuro, se necesita conseguir el grano más denso, de mayor acidez y de mayor calidad en oro. 3. Usando una tostadora de muestra, uno se puede dar el lujo de probar varios granos en diferentes niveles de tostado. No se puede establecer un estándar para el cual un origen o grano es mejor o peor para un grado de tostado. Todo está basado en percepciones, preferencias personales y la preparación apropiada, ¿no? Y eso es realmente importante. Aquí lo que quiero dar a entender es que son ustedes los únicos que tendrán la capacidad de definir y de decidir qué es lo que quieren hacer con cada uno de sus granos. Eso es lo que quiero dar a entender. Para tabular el tostado en progreso, uno puede usar un formato de tostado anotando las múltiples circunstancias que afectan cada tostado, como país de origen, variedad, finca, edad de los granos, peso en oro versus peso tostado, curva de temperatura, ajustes a la fuente de calor, tiempo y temperatura, resultados de color. Entonces, nosotros vamos a tener que tener una hoja de catación y una hoja para poder tener el diagrama de tostado, ¿no? Porque hay una correlación entre ambas cosas, ¿sí? Entre lo que nosotros tostemos versus lo que al final es el tostado nos dé como resultado en la taza, ¿sí? Por eso les hablo de esto. Un ejemplo de una curva de tueste. Esto es una curva de tueste normal, ¿no? En donde entra, la manera en que baja al punto más bajo y cuando entonces empieza de manera lenta y paulatina y se forma un gancho. Las siguientes dos gráficas, lo que son las de los geishas que yo he traído, como podrán observar en el geisha lavado, es una gráfica, ¿no?, que a pesar de que es muy suave, ¿no?, tiene una tendencia alargada, ¿no?, muy creciente, ¿no? En la siguiente, miren ustedes cómo es la del natural, aún es mucho más suave, ¿no? Es más delicada, es más extendida y es precisamente por el tipo de grano con